¿Qué tan peligrosa puede ser la ignorancia de los hombres cuando es utilizada por aquellos que, conociendo la verdad, la ocultan, la mutilan, la disfrazan y muchas veces la cambian a su conveniencia? No debemos de pasar por alto que no solamente esos sujetos son responsables del engaño, la farsa, sino nosotros, como público espectador, que en el momento en el que prestamos oídos y miramos de manera latente las mentiras que nos venden a través de los medios de comunicación y las redes sociales, nos volvemos partícipes de ese juego brutal. Pero estos engaños no son exclusivos de la actualidad en México, forman parte de las cicatrices del pasado de la vida pública de nuestro país. Hoy es el turno de recordar una de las mentiras y engaños más famosos de la historia de México, que a muchos años después pasó de ser una historia de terror y ficción a convertirse en una novela que hoy nos da risa y pena ajena. Hoy hablaremos del mito del chupacabras. En la década de los 90, la atención de la audiencia no solo de México estaría centrada en la aparición de un misterioso ser, del que se decía chupaba la del ganado. Sería anunciado por vez primera en Puerto Rico, pero después comenzaría a ser escuchado en México, incluso en países como China, Chile, Rusia, Filipinas y Estados Unidos. Esta criatura, descrita como del tamaño de un oso pequeño y pesado con espinas en la espalda, sería avistada por vez primera por una mujer de nombre Madeline Tolentino de Canovanas en Puerto Rico en 1995, quien lo describiría como un ser terrorífico, parecido a un extraterrestre que pasaría frente a su ventana. Más y más versiones con descripciones afines del mítico ser fueron sumándose a la horrorífica historia. Sin embargo, como toda leyenda, mito o cuento, se basa su narrativa en algo que muchas veces dista de la realidad. El juego de palabras y el teléfono descompuesto constituyó a este ser como la herramienta perfecta para que algunos personajes con mucha astucia e ingenio disfrazaran, o mejor dicho, ocultaran realidades preocupantes y que debieron ser de interés popular. No obstante, como ya lo decía Juvenal en su frase, al pueblo pan y circo. Y es que para la época del chupacabras era el turno del gobierno salinista, que de 1988 a 1994 se caracterizó por rodearse de problemas y decisiones polémicas, que iban desde la celebración del histórico Tratado de Libre Comercio, que auguraba un supuesto crecimiento económico para México, pero que solamente beneficiaría a un grupo muy reducido de actores económicos, en perjuicio de los pequeños productores, hasta el suicidio de Luis Donaldo Colosio en marzo del 94. No obstante, quizás el golpe más duro en el sexenio salinista atinaba directamente en el bolsillo de los mexicanos, consecuencia de la crisis económica que se vivía en esos años, derivada en gran medida por la opacidad del régimen y los desatinos que generaron un desequilibrio insostenible, pasando por el incremento del gasto fiscal a un nivel histórico que tuvo como consecuencia una crisis y la devaluación del peso mexicano. No se puede omitir el hecho de que Carlos Salinas emitió lo que se conocía como tesobonos, que no era otra cosa que una deuda a corto plazo que se compraba y vendía en pesos mexicanos, pero que se pagaría en dólares, lo que irremediablemente tuvo como consecuencia el incremento de la deuda y por consecuencia las pérdidas económicas derivadas por supuesto de la devaluación y el gasto excesivo. Mientras la economía del país se desmoronaba, el grueso de los mexicanos mostraba más interés en el mito digno de una producción cinematográfica que en una realidad aún más aterradora, y de la que quizás hasta la actualidad se tienen cicatrices. Allá muchos años transcurridos de esta novela de vergüenza, las mentiras que se emplean en la actualidad son más elaboradas y los engaños más ingeniosos.
Esta sociedad a la que únicamente le interesa que el pan y el circo sea parte de la vida diaria de la sociedad, está dejando pasar de largo que quizás la responsabilidad directa de esas mentiras y engaños recae directamente, quizá, en aquellos que ostentan el poder. Pero la elección y la decisión de qué camino optar, creer o no creer, informarse o vivir en la ignorancia, esa decisión es y será siempre cosa nuestra.